Uno de los temas que venimos tratando desde el comienzo del programa, te venimos contando los datos porque son los números que se conocieron el día de ayer del INDEC, de la inflación. Que lo decíamos, una inflación que preocupa, que no cede, que sigue siendo alta, del 3,5% en el mes de octubre, pero números sumando los meses que preocupan, porque llevamos en estos meses de 2021 45,1%. En los últimos 12 meses, o sea, de octubre a octubre, 52%. Y faltan todavía este mes de noviembre y diciembre, que según los especialistas estiman que más o menos también iría por la línea de los 3%. Pero vamos a analizarlo con quien sabe. A ver, con un economista, con un docente universitario que es Miguel Bosch. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen viernes. Buen día, Mercedes. Muchas gracias por llamar. Pareciera que se repitieran, ¿no?, los temas, que lo hemos charlado en otra oportunidad, porque no ha cambiado mucho la cosa. Sí, lo que pasa es que por ahí en el medio hay programas y lo que nos importa es evaluar los impactos de los determinados programas o propuestas de política. Y entonces, sí, la inflación sigue siendo persistente, alta, y quizás muchos no esperaban para esta época del año, si nos paramos en febrero, que pegara el repunte que iba a pegar, ¿sí? Claro. Tengamos en cuenta que octubre es un mes relativamente frío. Generalmente es un mes donde los indicadores mes a mes son de los de menos impacto, menos incremento. A ver, porque repasemos en lo que va del año, Miguel, que vos seguramente lo tenés más fresco. ¿En qué meses más o menos se había mantenido o bajó un poquito el promedio? ¿Te acordás? Sí. En junio empezó a generar relativamente una desaceleración. Bien. En ese momento era lógico y se percibía que hacia finales de año iba a ser mes a mes lo mismo. Y de pronto nos encontramos septiembre y octubre con un repunte o una aceleración nuevamente. ¿A qué se debe? ¿A qué te parece que se debe? Porque encima estábamos con el congelamiento, o sea, había medidas que se habían tomado para desacelerarla y no se produjo esa desaceleración. Claro, perfecto. Mira, Mercedes, hay dos cosas para hablar. Pero necesito pedirte 2 minutos para ver si me puedo explicar. El fenómeno de incrementos de precios relativos se generan y permanente y continua, llamado inflación, se generan por distintos factores, no hay uno solo. A veces nos quedamos en que es solo este y es solo aquel. Yo lo voy a decir de otra manera. Hay cuestiones que vienen por el lado de la oferta y hay cuestiones que vienen por el lado de la demanda. Nadie duda que si se incrementan los costos a las empresas van a tratar en la medida de lo posible, si pueden, trasladarlo a precio final. Y por otro lado, nadie duda, ¿sí?, por ejemplo, que la expectativa que pueda generar el día de mañana alguna propuesta de política, que puede ser positiva o negativa, generan también impacto por el lado de cómo la gente o las mismas cadenas, ojo con eso, no solamente es demanda del consumidor final, generan incrementos de demanda y eso se traslada también a precios. Hay factores que tienen que ver con incrementos de costos y hay factores como, por ejemplo, simplemente una devaluación concreta, o también podría ser incrementos de los insumos. También a veces algunos dicen, no, lo que pasa es que viene por el salario, etc. Y los otras, que vienen muchas por el lado de la oferta, es obviamente el incremento de las tarifas, por ejemplo. Cuando se fijan tarifas, se generan expectativas de que por el lado de los costos no irían a incrementarse. Ahora bien, por el lado de la demanda, en general, y yo recién lo mencioné, las expectativas. Y lo que pasa es que tendemos a ignorarlas. Y realmente le dieron un premio Nobel a alguien que habló mucho de expectativas. Lo que nosotros hoy entendemos que hay un proceso de formación de expectativas inflacionarias a futuro y que nadie está atacándolas. Los programas de congelamiento no generan expectativas necesariamente hacia la baja. Incluso, y acá creo que también hay otro factor a tener en cuenta, que cuando se termine el programa, hay un salto, hay un reacomodamiento de las variables, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, cuidado. Las variables que son físicas, como decir, voy a incrementar la producción, llevan más tiempo, entonces no se ajustan al mismo ritmo que los precios, que son inmediatos, por ejemplo. Entonces, todo eso genera un desajuste que hay quienes dicen, va a sobrereaccionar el precio o los precios de la economía, van a sobrereaccionar. Después se pueden acomodar, ¿sí?, pero van a sobrereaccionar. Y entonces ahí
empezamos con esto que termina en lo que algunos llamamos las profecías autocumplidas, a partir de la formación de expectativas. Conclusión, y a ver si lo pude redondear. Son muchos los factores, pero hay uno de ellos que yo creo que tiene que ver con el proceso de formación de expectativas, y que ese no se está haciendo frente. Hoy nadie percibe, yo no percibo que haya propuestas de políticas para controlar la inflación por el fenómeno de expectativas. Claro, eso es lo que falta. Estas medidas de congelamiento no serían lo que se necesita para bajar la inflación. No sería la medida justa para eso. Según algunos especialistas, y a ver, quiero ver si coincidís vos también, en los próximos noviembre y diciembre, porque ya terminamos el año, falta muy poquito, tendríamos esa misma aproximada de 3%, un poquito más, un poquito menos de inflación, o sea que superaríamos el 52%. Bien, en primera instancia hay un programa. Ese programa vamos a ver qué efecto tiene. Si no existiera el programa, diciembre es más alto que en octubre históricamente en promedio. O sea que hasta se podría esperar más alto. Más alta. Exactamente. Sin embargo, hay un programa. Hay que ver cómo impacta ese programa en el inmediato corto plazo. Pero acordate que también tienen que ver esto que digo, cuando se libere. ¿Qué va a pasar? Eso. Y ese cuando se libere, ¿qué va a pasar? Es lo que está generando acción hoy. Hoy. Claro, porque en enero se libera todo. En enero, el 7 de enero termina todo. En teoría. Bueno, y ahí ya vamos a estar y ahí vamos a estar ya en 2022, Miguel. ¡Qué proyección! Que ya habrán pasado las elecciones, ya, toda esa parte política. Vamos a ver también qué va a pasar después del 14 de noviembre. Ya se habrá avanzado también quizás con algo con el FMI. O sea, puede ser un 2022 también con muchas sorpresas. Sorpresa va a haber, perdóname que lo diga así. Va a haber. Ojalá sean de las gratas, pero hay condiciones también para eso. No tenemos que ser 100% alarmistas, ni ignorar y tapar el sol con la mano. Yo creo que hay factores y condiciones que podrían habilitar un proceso gradual de corrección de los desajustes. Existen, medio largo para hablarlo, pero existen, Bueno, lo último, Miguel, la devaluación, esa palabrita. Mira, el dólar oficial hoy por hoy es un valor que tiene que ver con, que genera una balanza comercial positiva. Entonces, si arreglamos con el fondo y teniendo en cuenta que hasta el 2030 no hay que pagar deuda privada, con una balanza comercial positiva no debería haber realmente grandes presiones sobre el tipo de cambio. Hoy existen las presiones sobre el tipo de cambio, las demandas sobre el tipo de cambio tienen que ver hoy, oficial, ¿no? Con la expectativa o no de cuánto vamos a tener que pagar el año que viene. Claro. Ahí sí, porque tiene que ver con la balanza capital. Claro, mientras tengamos toda esa incertidumbre todavía va a seguir ocurriendo esto, por lo menos hasta que no se sepa bien qué va a pasar con toda esa deuda. Miguel, te agradecemos un montón, como siempre, por explicarnos, por bajar un poquito todos esos números y traerlos a la realidad, a ver qué significan. Gracias. A ustedes, siempre ustedes. Gracias. Un abrazo, Miguel. Chao.